Hola a todos, mi nombre es Michelle Guamaní y el día de hoy les voy a presentar el tema de cirugía piezoeléctrica, aplicaciones en cirugía oral y maxilofacial. Recientemente se han utilizado dispositivos motorizados que pueden funcionar con presión de aire o energía eléctrica, que tienen ciertos inconvenientes que incluye la necrosis tisular debido al sobrecalentamiento de hueso, una pérdida de sensibilidad al tacto debido a la exigencia de la presión sobre la pieza de mano, dificultad en la determinación de la profundidad de corte y el deterioro iatrogénico de zonas no deseadas debido a un fallo en el ajuste preciso de la velocidad de una cabeza o cierva giratoria. Y por último, el riesgo de lesión de tejidos blandos en estructuras anatómicas importantes, ya sea el nervio alveolar o el seno maxilar. Este análisis es reforzado por el estudio de Erickson y colaboradores, que demostraron que la necrosis ósea local ocurría en los casos en los que la temperatura superaba los 47 grados centígrados durante un minuto, debido al contacto de herramientas giratorias que desempeñan un papel en el éxito de implantes dentales. Los dispositivos piezoeléctricos generalmente consisten en una pieza de mano y un interruptor de pie, que va a estar conectado a la unidad de potencia principal. Esto va a contar con un soporte para la pieza de mano y contiene fluidos de riesgo que crean un chorro ajustable de 60 ml por minuto con un mínimo de 0, a través de una bomba peristáltica. Va a eliminar los desechos del área de corte y garantizar un corte preciso, mantener un área de operación libre de sangre debido a la cavitación de la solución de liberación y además nos va a proporcionar una mayor visibilidad, particularmente en áreas anatómicas complejas. Como consideraciones tenemos que los injertos de piezocirugía deben moverse hacia adelante y hacia atrás continuamente a la velocidad con presión mínima. Los dispositivos vendrán con configuraciones preestablecidas para los procedimientos previos. Hay una gama de insertos o puntas disponibles en el mercado y otros más nuevos que están en desarrollo que pueden variar en tamaño, forma o material. Clair y colaboradores recomendaron que una carga de contacto de 150 gramos proporcionará la mayor profundidad de corte, ya que observaron que la presión excesiva sobre el inserto piezocirugía condujo a una reducción de oscilaciones y por tanto de la capacidad de corte. Los efectos de los instrumentos mecánicos sobre las estructuras del hueso y la viabilidad de las células son importantes en la cirugía regenerativa. El hueso autólogo, que había sido cosechado por diferentes métodos, se examinó mediante microtomografía y análisis histomorfométrico, que evaluaron el tamaño de partícula, el porcentaje de hueso vital necrótico y el número de osteocitos por unidad de superficie. Los resultados mostraron que los mejores métodos para cosechar hueso vital son el cincel óseo en forma de gubia, acción de espalda, recolección en bloque, alicates de Van Gogh y cirugía piezoeléctrica. El hueso se ha cosechado con una fresa redonda en piezas de mano de baja y alta velocidad. Una fresa de implante en espiral o raspadores seguros no es adecuado para el injerto debido a la ausencia de osteocitos y al predominio del hueso no vital. Esto es reforzado por el estudio realizado por Stübinger y colaboradores, que demostraron que la recolección de hueso autólogo con un dispositivo piezoeléctrico podría usarse en el aumento para colocaciones estables y estéticas de implantes orales después de una curación de 5 meses. El uso de piezocirugía tiene ventajas, pero podemos mencionar las principales, que son la visión clara de la zona quirúrgica desde la irrigación presurizada y el efecto de cavitación, la hemostasia que asegura a través del efecto de cavitación. El seccionamiento óseo se puede realizar con sensibilidad micrométrica. Evita el riesgo de daño a tejidos blandos adyacentes mientras se cortan los tejidos duros. La curación se produce rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay daño en la liberación de proteína morfogenética ósea viva.
Adicional a todo ello, la piezocirugía proporciona la facilidad de cosecha de injerto autógeno, intra o extraoral. Esto debido a sus inserciones con varios ángulos. Se puede utilizar fácilmente en áreas donde es difícil ver y alcanzar, y debido a la ausencia de microvibraciones, los pacientes se sienten muy cómodos durante cirugías bajo anestesia local. Sin embargo, también presenta desventajas, ya que no se recomienda su uso en pacientes con marcapasos, y la compra de un dispositivo puede ser inicialmente una carga financiera. Además, la duración del procedimiento quirúrgico es mayor con la aplicación de la piezocirugía. Y para adquirir experiencia con la piezocirugía en áreas oral y maxilofacial, es posible que requiera más tiempo de práctica para los médicos u odontólogos. Existen diversas aplicaciones de la cirugía piezoeléctrica en la cirugía oral y maxilofacial. Empezaremos definiendo los procedimientos dentalveolares. Tiene ventajas que requieren una preparación meticulosa de un hueso pequeño o pedazo de un diente. Por ejemplo, el seccionamiento dental o la extracción de un pedazo de muela del juicio rota, que va a tener una estrecha relación con una estructura anatómica importante. Otra área de aplicación es la implantología. El hueso se puede aumentar mediante la recolección de astillas y bloques, la división del hueso crestal y la elevación de la columna sinusal. Para evitar trasplantes óseos autólogos en hueso con buena densidad, la cresta alveolar va a poder dividirse, y para tratar la pérdida del hueso maxilar posterior o para dejar que el aire entre en el seno después de la pérdida de dientes o ambos, la elevación del suelo de los senos paranasales suele ser más efectiva. En caso de la preparación del sitio del implante, el proceso de osseointegración y el resultado final de las rehabilitaciones de implantes se van a ver afectados negativamente por el sobrecalentamiento durante la preparación del lecho del implante. Las puntas diferentes generan temperaturas diferentes. Con las puntas suaves se va creando una temperatura más baja. Hay otros factores que también pueden aumentar la temperatura, como la forma en la que se realiza el corte y las características particulares del hueso. Heinemann y colaboradores compararon diferentes dispositivos sónicos y ultrasónicos con fresas rotativas en partes de mandíbulas porcinas. Este estudio demostró que la piezocirugía tiene un mayor aumento de temperatura, pero como en los otros dispositivos, los ociocitos y el hueso trabecular parecían estar intactos. Sin embargo, la preparación del sitio piezoquirúrgico permite la ampliación selectiva de una sola pared del zócalo. Esto es llamado preparación diferencial de encaje ultrasónico por Bertolotti. En cuanto a la división de la cresta alveolar, hay alternativas a la técnica de división de la cresta alveolar, como los injertos online y la regeneración ósea guiada, además de la osteogénesis. Las principales desventajas de los injertos óseos online son la invasividad, la presencia de un sitio donante adicional relacionado con el requisito de extracción ósea y resorción consistente que experimenta el hueso injertado en relación con el sitio donante elegido, mientras que los principales problemas que han sido reportados en la regeneración ósea guiada son el riesgo de exposición y colapso de las membranas y el riesgo de resorción que el material de injerto encuentra cuando se retira la membrana. Los procedimientos clásicos de división de crestas implican cinceles de huesos afilados y sierras giratorias o oscilantes. Los cinceles se van a introducir en el hueso mediante golpes precisos y suaves con un mazo. Esto va a requerir mucho tiempo y además la habilidad técnica, que es difícil de aprender. Las sierras giratorias son más rápidas, pero los tejidos blandos como la lengua, la mejilla o los labios pueden ser un problema durante la preparación de incisiones óseas, y los dientes adyacentes también hacen que la operación sea dificultosa. El procedimiento de cresta dividida sin el riesgo de termonecrosis ósea también lleva un menor riesgo de daño de tejidos blandos adyacentes. Debemos tener en cuenta que las incisiones verticales van a requerir más cuidado con estas técnicas, pero no son un problema con la piezocirugía eléctrica.
Es la solución más adecuada en pacientes sedéntulos con un volumen óseo insuficiente y una altura reducida de la cresta alveolar, y se utiliza para preparar un sitio donante suficiente para la inserción del implante. Elevar el piso del seno maxilar para crear un sitio adecuado para los implantes es común. Un riesgo es el daño en la membrana de Schneider, que puede ocurrir cuando se hace una osteotomía con fresas o cuando la membrana se eleva con elevadores manuales. La osteotomía ósea piezoeléctrica corta el tejido mineralizado sin dañar la membrana y permite la fácil separación. Un estudio de cadáveres realizado por Gogiel nos dice que la distancia desde el borde lateral del haz neurovascular hasta la superficie externa de la placa bucal era generalmente de medio centímetro en regiones de molar y premolar. Otra aplicación de este tipo de cirugía es la recolección del injerto óseo, ya que es muy útil para la cosecha de astillas de hueso que se producen en el tamaño óptimo de grano para la eficiencia y permanecen en la superficie ósea listas para la recolección. Estas astillas se pueden usar solas o en combinación con otro material de injerto para fines de regeneración ósea guiada. Un estudio realizado en el 2008 por Landes y colaboradores evaluaron las astillas óseas recolectadas mediante la piezocirugía y fresas convencionales y no encontraron absolutamente ninguna diferencia en el efecto perjudicial sobre la viabilidad y la diferencia de células. Sin embargo, sí se encontró que la piezocirugía era más económica en lo que respecta a la cantidad de hueso cosechado, en comparación a las fresas quirúrgicas y a las microsierras. El bloqueo mandibular se va a utilizar generalmente como un injerto online con el objetivo de aumentar el grosor del hueso. Se ha sugerido que el uso de un dispositivo piezoeléctrico proporcionará claras ventajas en la recolección de un injerto de rama. En la recolección de bloque ilíaco, como es el caso de los procedimientos de sitio donante y sitio receptor, el uso de piezocirugía puede proporcionar ventajas obvias que van a incluir la buena adaptación de los tejidos. Y por último mencionamos a la recolección microvascular del colgajo óseo libre. Aquí la conformación de colgajos óseos vascularizados se realiza rutinariamente con la ayuda de sierras oscilantes e instrumentos giratorios. El uso de instrumentos mecánicos acelera el proceso de osteotomía, pero plantea el riesgo de dañar el haz vascular que corre a lo largo de la superficie ósea. Otro de los productos en los que se aplica el dispositivo piezoquirúrgico hoy en día es la recolección de hueso libre microvascular (FLAPS). En la imagen observamos que la recolección del injerto óseo de rama se puede lograr utilizando un inserto de piezocirugía estándar y de doble enzón en forma de sierra. Los cortes óseos horizontales superiores, anteriores y posteriores se pueden realizar utilizando un inserto en forma de sierra. En la figura podemos observar que los bordes del injerto óseo cosechado están limpios. Además, la piezocirugía va a proporcionar una cirugía clara y sin sangre durante las osteotomías y la fixación del injerto óseo. Otra aplicación que podemos mencionar es la cirugía ortognática. En cuanto a las deformidades maxilofaciales, se realizaron osteotomías Lefort 1 para corregir deformidades maxilofaciales utilizando una cureta ósea ultrasónica para poder fracturar las placas. Fueron 14 placas de 14 pacientes sin daño de tejido circundante, como la arteria palatina descendente y otros vasos sanguíneos y nervios. En la imagen observamos las osteotomías necesarias para el procedimiento Lefort 1, a lo cual se puede utilizar la piezocirugía, además de los cortes laterales de la pared maxilar que se pueden realizar utilizando un inserto estándar en forma de sierra, mientras que los cortes de la pared medial requiere un inserto diseñado específicamente. Respecto a la cirugía estética facial, hay muchos enfoques para la osteotomía. En la rinoplastía, la osteotomía lateral debe ser precisa, reproducible y segura. También debe minimizar las complicaciones postoperatorias, incluyendo la equimosis y el edema. Respecto a la osteogénesis por disección, con crestas que requieren de 4 o 5 milímetros de aumento de altura vertical o donde el tejido blando resoplante no soporta el aumento óseo,
La osteogénesis por disección es una alternativa de tratamiento útil, siendo la pisocirugía una herramienta eficaz. Al realizar la osteogénesis por disección en ciertas áreas es fundamental completar las osteotomías con delicadeza, ya que se realizan cerca de estructuras dentales y periodontales y de tejidos blandos que proporcionan vascularización. En la imagen observamos la vista intraoral inicial que muestra el defecto alveolar vertical y horizontal debido a un accidente de tráfico. Posteriormente se realizó una incisión crestal a lo largo de la cresta alveolar y volvió a colocar el flap mucoperiosteal, esto labialmente, manteniendo el hueso alveolar unido al periósteo palatal. Se realizaron además la osteotomía completa horizontal y 2 verticales mediante la pisocirugía sin ningún daño en el periósteo palatal. Para el control vectorial del hueso segmentado durante la disección, se unió una prótesis temporal unida a resina a los dientes adyacentes. Un surco en la prótesis guió la dirección del hueso segmentado durante la disección. Otra área de aplicación de la piezocirugía es la enucleación de quistes de mandíbula. El uso de la piezocirugía para el tratamiento de quistes y tumores de mandíbula es un nuevo desarrollo y solo se ha reportado un pequeño número de aplicaciones en la literatura. Una clara ventaja de esta técnica es que permite un cuidadoso movimiento del laminado óseo delgado que cubre el quiste y el manejo meticuloso del quiste sin desgarrar la pared epitelial. Esto puede resultar en una reducción en la tasa de recurrencia postoperatoria y además en las complicaciones. En la resección de tumores odontogénicos, la aplicación de la piezocirugía es un enfoque contemporáneo que ha sido objeto de un pequeño número de publicaciones. Las ventajas de la piezocirugía con respecto a la protección de estructuras vitales, por ejemplo, los haces neurovasculares cuando la cirugía se encuentra cerca de estas estructuras. Por último, también se aplica en cirugía de la articulación temporomandibular. La anquilosis de la ATM es la principal indicación para ese tipo de cirugías. En animales pequeños, especialmente en gatos, la condilectomía es un procedimiento delicado ya que el acceso quirúrgico es estrecho. El proceso condilar es alargado lateromedialmente y la arteria maxilar se encuentra medial a la articulación. Cuando se enfrenta a la anquilosis del ATM, la anatomía normal a menudo se distorsiona con la remodelación ósea severa y fusión. En la opinión del autor, los instrumentos piezoeléctricos de corte óseo son una gran ventaja cuando se trata de esta compleja osteotomía. La iluminación LED, la irrigación continua, el corte preciso y la preservación de las estructuras vasculares permiten un procedimiento quirúrgico más rápido y seguro. Después de analizar todo el artículo, podemos concluir que la piezocirugía puede beneficiar al operador al permitir que se realicen osteotomías precisas y claras en un entorno claro y sin sangre, sin el riesgo de dañar los tejidos blandos y los nervios. Además, el uso de la piezocirugía puede beneficiar igualmente al paciente, esto al reducir la hinchazón y el ritmo postoperatorio y además acelerar el proceso de recuperación. Por último, la falta de osteonecrosis causada por la piezocirugía y los efectos positivos en la curación ósea y la osteogénesis significan que la piezocirugía es una herramienta valiosa. Este dispositivo parece ser una herramienta avanzada y conservadora en comparación a los métodos actuales.